Muy buenas a todos, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en un nuevo video y en este caso vamos a explicar lo que son las inmunoglobulinas y el complejo mayor de histocompatibilidad. Este video, bueno, lo iba a hacer separado, pero al final decidí hacerlo todo junto porque, bueno, creo que no daba tanto tiempo hacer un video por separado, entonces es por esa razón que los he juntado los dos. Pero bueno, las inmunoglobulinas van a ser, al inicio van a ser receptores que se van a encontrar en los linfocitos B, pero cuando estas inmunoglobulinas captan un antígeno, va a hacer que el linfocito B madure y expulse las inmunoglobulinas y ya no tengan la forma de membrana, sino la forma soluble. Eso lo vamos a ver después. Entonces nos dice que el lugar de unión al antígeno va a estar compuesto de 3 CDRs en el dominio de la cadena pesada y de la ligera. Eso también está en otra diapositiva. Naturaleza del antígeno que puede unirse. En este caso, las inmunoglobulinas se pueden unir, como te dice acá, macromoléculas. Se pueden unir a proteínas, lípidos, polisacáridos y otras moléculas, ¿no? Y bueno, a diferencia del receptor para el linfocito T, solamente puede unirse a péptidos que están unidos al complejo mayor de histocompatibilidad. No puede unirse a proteínas grandes, o sea, no puede unirse a macromoléculas. ¿Ok? Los receptores del linfocito T solamente pueden unirse a péptidos, que también más adelante en el video lo vamos a hablar. Entonces, en lo que es la estructura de un anticuerpo, vamos a ver en la forma tridimensional que va a tener esta estructura. Acá vamos lo que es la inmunoglobulina M de membrana. Normalmente, antes de que el linfocito B se active por un antígeno, va a expresar dos inmunoglobulinas, que son la M y la D, y estas van a estar acopladas a la membrana. Entonces van a servir como receptores que van a captar los antígenos y van a hacer que madure el linfocito B. Entonces, una vez que ocurra la maduración y que ya no sea virgen, se va a generar lo que es el cambio de isotipo, eh, en donde se va a cambiar, o sea, por lo que es la recombinación BDJ, en el video pasado creo que fue, la cadena pesada va a cambiar y se va a expresar otro tipo de inmunoglobulina. Una vez que el linfocito B se convierte en una célula plasmática, va a empezar a liberar los anticuerpos. eh, por el cambio de isotipo. En este caso, por ejemplo, se secreta la inmunoglobulina G. Además va a tener varias zonas este anticuerpo, como va a ser la cadena pesada, que es la cadena que está acá, que se va a anclar a la membrana, o bueno, la cadena más grande también, y esta región, que es la cadena ligera. Entonces, como habíamos visto en el video de la recombinación BDJ, esta de acá va a ser la parte variable, la que está sombreada, y lo demás va a ser la parte constante. Y bueno, estos círculos que ven acá van a ser dominios de inmunoglobulina, que van a tener esta forma de aquí. Los dominios de inmunoglobulina van a estar formados por hojas beta, que van a estar unidas por un puente de disulfuro, como pueden ver acá. Y por otra parte, en esta imagen de aquí abajo se puede ver todos los receptores que tienen los dominios de inmunoglobulina. Por ejemplo, está la inmunoglobulina G, o bueno, los tipos de inmunoglobulina. Los receptores para el linfocito T también van a tener dominios de inmunoglobulina. El complejo mayor de histocompatibilidad y estos de acá que son el correceptor, el coestimulador y esto que es de las integrinas. Ok, los linfocitos B o sea, van a tener un complejo cuando se acoplan al antígeno. Esto tal vez lo expliqué en otro video, pero lo que pasa es que cuando un antígeno se va a acoplar aquí al receptor del linfocito B, va a generar señales en estas dos cadenas asociadas que son inmunoglobulina beta y inmunoglobulina alfa, que van a ser moléculas estimuladoras que van a estar siempre al costado de un BCR, o sea, de un receptor del linfocito B. Cuando recibe el antígeno, acá se van a efectuar señales. Ya, pero ese es otro tema. Es un tema más complejo que está en el capítulo 7 del libro de Inmunología Celular y Molecular, receptores celulares, donde habla de las proteínas SCR, de las proteínas SIG, que van a fosforilar esas proteínas ITAM, bueno, estos dominios ITAM, y van a generar una cascada de señalizaciones. Pero eso ya es otro tema, que ahorita no lo recuerdo y no lo voy a hablar porque
Es muy complejo, tiene varias cosas y hay que memorizar demasiado. Pero eso ya voy a hacer un video aparte de eso. La cosa es que van a tener estas proteínas adaptadoras, siempre, los receptores de las inmunoglobulinas. O bueno, los receptores de los linfocitos B. Acá también, esto es más que todo, en el libro se mencionaba que era como algo experimental, donde estaban probando con distintas proteínas que podían romper las cadenas. Y a esta cadena, la cadena de unión al antígeno, que es la que está aquí, se le va a llamar FAP, que significa fragmento de unión al antígeno. Y la cadena grande, que es la FC, es el fragmento cristalizable, el que se va a acoplar a los receptores. Van a haber receptores que son así, por ejemplo, este es el que más se usa, creo, el que más haya visto que aparece. Este es un tipo de receptor que se va a encontrar, por ejemplo, en las células dendríticas foliculares. Van a haber receptores que se van a acoplar acá a estas inmunoglobulinas que van a tener un antígeno. Entonces, habíamos visto que existen lo que son los CDRs. Acuérdense que la estructura es esta y la inmunoglobulina va a tener dos sitios de unión al antígeno. Entonces, si nosotros vemos esto más grande, lo vamos a ver de esta manera. Es como decir que, a ver, por ejemplo, acá tenemos la cadena pesada y acá tenemos la cadena ligera. Y van a tener estas líneas que van a sobresalir, que van a ser los CDRs, los que se van a acoplar al antígeno. Acá también lo pueden ver en esta imagen de aquí y en esta de acá, cómo son los CDRs los que se van a acoplar al antígeno. Acá también habíamos hablado sobre lo que era la región que se van a formar en la región variable. En la recombinación BDJ se van a formar estos CDRs y se dice que los CDR3 van a ser los más variables porque, por ejemplo, va a juntar la región B, D y J en lo que es la cadena pesada y la región B y J en la cadena ligera. Entonces, por eso es que se considera que los CDR3 van a ser los más variables. Entonces, aquí está el dominio de inmunoglobulina. Acá pueden ver que al final hay un dominio de inmunoglobulina. Acá, al final, estos van a ser los dominios de inmunoglobulina que ya hemos hablado. Entonces, esta que es la región variable, va a tener así estas cosas como ya habíamos visto, que van a ser los CDRs. Entonces, esto de aquí es lo que el lugar de unión del antígeno, acá es en donde se va a unir. Acá de igual manera podemos ver una estructura 3D. Como pueden ver en la cadena pesada está acá en el dominio de inmunoglobulina. Pueden ver que estas partes de color azul son los CDR que se van a unir a los antígenos. Y acá está lo que es la región de unión al antígeno y el fragmento cristalizable. Ahora, en lo que son los estadios de los linfocitos B, ya habíamos dicho que antes de que un linfocito reconozca un antígeno, ya va a expresar inmunoglobulinas como receptores de membrana. En el prelinfocito B se va a estar sintetizando lo que es la cadena pesada M, esto que está de rojo, y se le van a acoplar otros, ¿cómo se llama? Un sustituto de cadena ligera, que todavía no va a funcionar como receptor, sino va a servir para estabilizarlo. Después en el linfocito inmaduro ya se va a expresar la cadena ligera de la inmunoglobulina M. Acá solo está una cadena sustituta. En el linfocito B maduro, pero todavía virgen, se va a expresar ahora también lo que es la inmunoglobulina D y también la inmunoglobulina M, que van a servir como receptores cuando se acople un antígeno. Y cuando se acople el antígeno, el linfocito B se va a dividir en célula plasmática o célula de memoria, o célula B de memoria, en la cual se va a generar lo que es el cambio de isotipo y va a pasar de inmunoglobulina D o inmunoglobulina M a otro tipo de inmunoglobulina, como es la inmunoglobulina G, A o E. Acá está lo que habíamos visto al inicio, las diferencias entre cada tipo de inmunoglobulina. Por ejemplo, la inmunoglobulina A se va a encontrar en lo que es el epitelio mucoso del sistema digestivo o el tracto respiratorio. Y la estructura va a ser esta.
va a tener una cadena J o una proteína J que va a unir dos inmunoglobulinas A. Esta es la manera secretada, ¿ya? O sea, la manera soluble, la que va a estar en la sangre. Aunque la inmunoglobulina A no está en la sangre, sino en los tejidos mucosos. La inmunoglobulina D, que va a tener esta estructura, bueno, acá no se ve, ya, pero va a ser un receptor, como ya habíamos dicho, al igual que la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina M, cuando está en la membrana, va a tener la forma de los anticuerpos, esta de acá. Pero cuando ya se libera a la sangre, va a tener esta forma, la forma acoplada a 5 por esta proteína J. Es decir, esta proteína lo que va a hacer es va a unir 5 inmunoglobulinas M y esta va a ser la forma en la que se va a encontrar soluble en la sangre. Después también tenemos la inmunoglobulina G, que lo que va a hacer es, como te dice, opsonización. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de lo que es la opsonización. Se va a acoplar a la membrana de los microbios y va a evitar que entre a la célula. O bueno, lo va a neutralizar. También tenemos lo que era la activación del complemento. Habíamos hablado de que la proteína C1 se va a acoplar a lo que es la FC de la inmunoglobulina que está acoplada a la bacteria. Entonces, el C1 va a tener, ¿cómo era? C1Q. Este C1Q es el que se va a acoplar acá. Y las otras subunidades que son C1S y C1R que van a cortar los fragmentos del complemento. Pero bueno, eso es otra cosa. Después dice... ya, la inmunoglobulina G va a tener una semivida más larga, pero eso lo vamos a hablar en otra diapositiva, que también se va a utilizar, por ejemplo, para poner la parte constante en algunas proteínas terapéuticas, pero eso ya es más adelante después. Y la inmunoglobulina M, de lo que ya habíamos hablado. También van a tener una región bisagra, esta región de acá. A ver. En esta parte de la inmunoglobulina la región bisagra va a ser esta de aquí. Toda esta. Y lo que va a permitir es que tenga más flexibilidad para poder acoplarse a los antígenos. Por ejemplo, puedes ver que esta región se puede abrir para acoplarse al antígeno o se puede achicar, dependiendo de dónde estén estos epítopos. Ahora en lo que son anticuerpos monoclonales, van a ser tipos de anticuerpos que van a ser generados en un laboratorio. Primeramente se necesita un linfocito B que ha sido estimulado antes por un antígeno, como pueden ver acá. Se le ha inyectado un antígeno a un ratón y los linfocitos B han empezado a producir anticuerpos. Por otra parte también se va a necesitar esto de acá, que es el mieloma, que va a ser un tipo de cáncer que se va a producir por estos linfocitos B. Bueno, la cosa es que se van a fusionar, o sea, lo que van a hacer es que estos linfocitos B van a ser cruzados con estos mielomas para poder tener linfocitos B que puedan secretar anticuerpos específicos y que sean, ¿cómo se dice?, inmortales. Porque acuérdense que las células cancerígenas son inmortales. Entonces, por eso es que se junta esta célula cancerígena con un linfocito B que ya está produciendo anticuerpos. Entonces, como pueden ver, se juntan y se van a seleccionar aquí. Se van a seleccionar los que los que generen anticuerpos específicos. Por ejemplo, para desarrollar una vacuna, tal vez se puede usar para eso. Y entonces se van a secretar anticuerpos indefinidamente. Porque como habíamos dicho, las células cancerígenas no van a morir. Y como se fusionan con estas células secretoras de anticuerpos, entonces van a estar secretando anticuerpos para siempre. Hasta encontrar un anticuerpo con el que se quiera tratar una enfermedad o algo así. Entonces, lo que habíamos hablado sobre la inmunoglobulina G, que va a tener una semivida más larga que las otras. Entonces, lo que pasa es que normalmente la célula, como pueden ver acá, la célula va a ingerir inmunoglobulina G, o bueno, todos los tipos de inmunoglobulina, pero
la inmunoglobulina G va a tener un receptor específico, que es ahorita no recuerdo el nombre, pero es este receptor específico de acá, que va a agarrar a la inmunoglobulina G y la va a sacar. Normalmente, las inmunoglobulinas se van acá a lo que es el lisosoma para ser degradadas, pero este receptor va a sacar esta inmunoglobulina G y en vez de llevar al lisosoma, la va a devolver. Entonces, por eso es que se considera que la inmunoglobulina G tiene una semivida mayor. O sea, vive más tiempo que otros tipos de inmunoglobulina. Aproximadamente 21 días. Y es por eso que en algunas proteínas terapéuticas se les pone esta parte constante de la inmunoglobulina G para que puedan ser sacadas de la célula y no se destruyan. Pueden ver acá que se le acopla esto y va a ocurrir todo esto de aquí. Ahora en lo que es el reconocimiento de antígenos, vamos a ver cómo es que las inmunoglobulinas pueden reconocer las distintas formas de los antígenos cuando son proteínas. Habíamos hablado de que el linfocito T solamente va a reconocer péptidos que están unidos a un complejo mayor de histocompatibilidad, pero los linfocitos B van a poder captar otros tipos de antígenos, como ya hemos hablado, como pueden ser azúcares, proteínas enteras, o también pueden estar en su forma secundaria, plegándose, por ejemplo, lo que no puede hacer un linfocito T. Entonces, por ejemplo, aquí, en su estructura tridimensional, pueda que se genere un antígeno, como puede ser acá, o bueno, un epítopo, ¿ya? Lo que se acopla son los epítopos de un antígeno. Acuérdense que un antígeno puede ser una proteína y los epítopos van a ser la parte a la cual se va a acoplar. Por ejemplo, acá puede haber un epítopo que es el que se va a acoplar acá de toda la proteína. Algo así más o menos. Y va a tener varios epítopos que pueden activar diferentes células. Pero bueno, la cosa es que el epítopo va a ser este de aquí. Y si es que la proteína se desnaturaliza, va a quedar separado en varias partes, como pueden ver acá. Entonces van a haber algunas proteínas que van a tener epítopos que se forman solamente cuando la proteína está en su estado tridimensional. Otras, las cuales, por ejemplo, acá puedes ver que el epítopo está oculto cuando está de su manera tridimensional. Entonces se tiene que desnaturalizar esta proteína para poder revelar el epítopo. Y otras que se generan cuando se corta la proteína, como pueden ver acá. Acá se genera un corte y por medio de ese corte se va a descubrir este epítopo de acá. Y ya finalmente, para pasar al complejo mayor histocompatibilidad, lo que les había hablado, va a haber un proceso que se llama reacción del centro germinal. Entonces lo que pasa es que cuando un anticuerpo, ya que está de membrana en un linfocito B virgen, cuando un anticuerpo va a reconocer un antígeno, se va a diferenciar la célula plasmática y el célula linfocito B de memoria. Pero también lo que va a hacer es que se va a generar una maduración de la afinidad por ese antígeno. Entonces los receptores van a sufrir cambios en donde se va a tratar de mejorar más la afinidad. Y después, como ya habíamos hablado, el cambio de forma de membrana secreta. Acuérdense que normalmente vamos a tener esto, una forma de membrana, pero cuando ya se secreta, ya lo va a liberar a la sangre, tal vez con otra estructura. Algo más o menos así. Por ejemplo, la inmunoglobulina M, acuérdense que al principio va a ser monomérica. Y cuando sale de la membrana, cuando ya está en su forma soluble, se va a acoplar a otras inmunoglobulinas M por la proteína J, que lo va a unir. Y bueno, también el cambio de isotipo, como ya habíamos hablado, va a hacer que pase de inmunoglobulina M o inmunoglobulina E a inmunoglobulina A, E o G, por ejemplo. Ahora, en las funciones del complejo mayor de histocompatibilidad, a ver, creo que en la primera, por acá había una diferencia. Ah, ya, esto es lo que ya les había mencionado. Ya bueno, entonces,
en la función del complejo mayor histocompatibilidad, acá hay algunas características que nos dice, la mayoría de los linfocitos T reconocen péptidos y no otras moléculas. Y eso es porque los péptidos, o sea, solamente los péptidos, no otras macromoléculas, como pueden ser las proteínas enteras o los lípidos, se pueden acoplar al complejo mayor histocompatibilidad. Esto lo voy a explicar más adelante, ¿ya? Pero quédense con que el complejo mayor histocompatibilidad solamente reconoce péptidos. Y esto es porque, bueno, en una diapositiva más adelante voy a explicar cómo es que se van a generar estos complejos mayores de histocompatibilidad. Después está que los linfocitos T reconocen péptidos lineales y no, epítopos tridimensionales de los antígenos proteínicos. ¿Ya? Entonces nos dice que los péptidos lineales se unen a las hendiduras de las moléculas. Bueno, esto también lo vamos a explicar más adelante. Básicamente, cuando una célula va a ingerir una proteína que es más o menos así, se va a desnaturalizar y van a haber enzimas proteolíticas, o bueno, sí, estas enzimas que van a degradar a la proteína en fragmentos más pequeños que van a ser los péptidos, ¿ya? Y estos péptidos de acá van a ser los que se van a acoplar al complejo mayor histocompatibilidad. Entonces, por eso es que los linfocitos T reconocen péptidos lineales, ya que la estructura del complejo mayor histocompatibilidad va a ser algo más o menos así, que tiene una hendidura, ¿ya? Y se van a poder acoplar solamente péptidos lineales, no en su estructura tridimensional o algo así. Después nos dice que los linfocitos T reconocen antígenos asociados a las células y no antígenos solubles. Esto va a depender mucho, por ejemplo, del tipo de linfocito T, porque nosotros vamos a tener linfocitos T que tienen TCR de cadena alfa y de cadena beta, los cuales van a reconocer antígenos por medio de un complejo mayor de histocompatibilidad. Hay otros linfocitos T que son linfocitos intraepiteliales que van a tener el gamma delta, no me acuerdo cómo era el símbolo de delta, creo que era así, pero bueno, ya la cosa es que estos, a diferencia de los de cadena alfa y beta, van a poder reconocer antígenos sin necesidad de un complejo mayor de histocompatibilidad. Y finalmente, los linfocitos TCD4 y CD8 van a reconocer los antígenos. O sea, bueno, van a reconocer el tipo de complejo mayor de histocompatibilidad por una molécula correceptora, ya que vamos a explicar más adelante. Acá también está la función del complejo mayor de histocompatibilidad. Van a ver que la célula dendrítica primero va a captar un microbio, lo va a ingerir y va a expresar el complejo mayor de histocompatibilidad. Acá también va a estar un coestimulador que va a ser una molécula que va, digamos, como que va a dar la confirmación para que se active el linfocito T. A diferencia de un coestimulador, bueno, a diferencia de un correceptor, un coestimulador va a ser una molécula, ya, que también se va a expresar en el linfocito T, pero se va a acoplar a otro receptor de la célula presentadora de antígenos. Por ejemplo, acá nos dice un coestimulador que es el CD28, que se puede acoplar a lo que es el CD80 o CD86, que también se puede llamar B71 o B72. Y entonces se van a acoplar acá. Y el correceptor va a ser la molécula, el CD4 o CD8, que se va a acoplar a la parte constante del complejo mayor de histocompatibilidad. Y bueno, el TCR es el que se va a unir acá al péptido con el complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, ¿qué más? Nos dice, por ejemplo, un macrófago puede ingerir una bacteria y puede presentar el complejo mayor de histocompatibilidad. Esto lo vamos a ver más adelante también. Entonces, cuando el linfocito T capta este complejo mayor de histocompatibilidad que viene del macrófago, le va a liberar algunas citoquinas, como puede ser el interferón gamma, que lo va a potenciar. Primeramente para expresar más complejo mayor de histocompatibilidad y para aumentar su capacidad de matar a estas bacterias. Y bueno, con el linfocito B también pasa lo mismo. Van a haber antígenos que son dependientes de T y antígenos que van a ser independientes de T, que esto ya es otro capítulo aparte. Pero la cosa es que cuando un linfocito B capta un antígeno y expresa el complejo mayor de histocompatibilidad, se va a generar lo que es el anticuerpo. Hace rato había mencionado que, por ejemplo, cuando un anticuerpo capta su antígeno, va a madurar, ¿ya?
Pero realmente, lo que va a pasar es que va a venir o sea, va a ingerir ese antígeno, lo va a expresar en un complejo mayor de histocompatibilidad y va a ser reconocido por el linfocito T. Y el linfocito T le va a dar señales, ya con, creo que era con CD40 y CD40L, que eso es otro tema, ya que lo vamos a hablar después, y se va a generar la maduración. Ahora, acá está ¿cómo se llama? El correceptor que ya hemos hablado que se va a acoplar a la parte constante del complejo mayor histocompatibilidad. Ahorita vamos a ver la estructura, ¿ya? Y este CD4 que es el correceptor. Acá no está el coestimulador, pero el coestimulador va a ser aquel CD28 que va a salir del linfocito T. Y de la APC puede ser CD80 o 86, ¿ya? Bueno, ya, por ejemplo, las APC, como pueden ser ¿cómo se llama? Las células dendríticas, ya se pueden encontrar en la piel, en el sistema digestivo y en el aparato respiratorio, en el epitelio. Acuérdense que siempre se van a encontrar en el epitelio. Ya, en la piel, por ejemplo, se van a encontrar las células de Langerhans, que van a ser tipos de células dendríticas. Pero bueno, la cosa es que lo que van a hacer es captar al microbio, ¿ya? Lo van a procesar y van a presentar este complejo mayor de histocompatibilidad. Y luego se van por los vasos linfáticos, llegan al ganglio y se lo van a presentar a los linfocitos T. Ya, acá está lo que es la estructura del complejo mayor de histocompatibilidad. Acá se ve un gráfico simple en donde se puede ver cómo es que el complejo mayor de histocompatibilidad se va a acoplar acá. Primeramente al péptido, ¿ya? Acá también van a ver aminoácidos de anclaje, que va a estar, acá creo que no lo puse. Ya, acá se lo puse. Van a ver aminoácidos de anclaje y acá aminoácidos polimórficos del complejo mayor de histocompatibilidad. Acuérdense que el complejo mayor de histocompatibilidad va a ser la molécula más polimórfica que hay entre todos los seres vivos, ¿ya? Porque una persona no va a tener el mismo complejo mayor de histocompatibilidad que otra persona. Y eso también va a influir en los trasplantes. Ya, ahorita lo vamos a explicar. Pero bueno, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 va a tener la siguiente estructura. ¿Ya? Va a tener una cadena alfa, ya que se va a dividir en estas porciones de aquí. Y bueno, vamos a tener dos partes, que va a ser la región de la hendidura y la región constante. La región de la hendidura va a ser en la que se va a acoplar el complejo mayor de histocompatibilidad. Como ya hemos visto, solamente va a captar péptidos lineales. Es por esta razón que no puede captar moléculas complejas como proteínas grandes, ¿no? O como lípidos, no sé. Solamente puede captar péptidos lineales, ¿ya? Y por otra parte, esta de acá es la unión al correceptor, de acá. Acuérdense, este correceptor de acá que habíamos visto, el que está en verde, el CD4, se va a unir a la parte constante. Entonces, algo más o menos así. Entonces, el complejo mayor histocompatibilidad tipo 1 se va a presentar a los linfocitos TCD8. Y el complejo mayor histocompatibilidad tipo 2 se va a presentar a los CD4. ¿Ya? Entonces, este es el complejo mayor histocompatibilidad tipo 2 y el tipo 1. En el tipo 2 va a tener dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Y bueno, las partes van a ser igual. También va a tener una parte de hendidura, ¿ya? Y una región constante. Ahora, en lo que es la región de la hendidura, esta va a ser la parte que va a cambiar en todas las personas. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un complejo mayor histocompatibilidad así, con esta parte constante, o podemos tenerlo así, por ejemplo. Ya van a haber distintas formas. ¿Qué más? Bueno, ya. La cosa es que los linfocitos T de una persona, cuando van al timo, van a madurar y van a reconocer el tipo de complejo mayor histocompatibilidad propio. Por ejemplo, si una persona tiene los linfocitos T van a reconocer solamente este complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, cuando, por ejemplo, imagínense que una parte del cuerpo y se quiere hacer un injerto, por ejemplo, acá se quiere hacer un injerto, ¿ya? La persona va a expresar este de acá, ¿ya? Lo vamos a dibujar de esta forma, ¿ya? Pero la otra persona que le está donando ese injerto o ese órgano va a tener otro complejo mayor de histocompatibilidad que tiene otra forma,
que va a ser más o menos así. Entonces, como los linfocitos T están acostumbrados a reconocer solo esta forma que tiene forma de cuadrado, al encontrarse con este complejo mayor histocompatibilidad diferente, lo van a reconocer como extraño y van a empezar a atacar al injerto, ¿no? Y se van a empezar a dar una respuesta autoinmune y todo eso, ¿ya? Entonces es por eso que los injertos también es difícil encontrar a un donante de órganos y todo eso. Bueno, en cuanto a la estructura de lo que es la hendidura, vamos a tener hélices, ¿ya? Que van a estar acopladas sobre una lámina beta, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver eso. Acá pueden ver que hay hélices alfa, ¿ya? Que van a estar sobre una lámina plegada beta. Como pueden ver, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 va a aceptar péptidos pequeños. Ahorita no recuerdo el tamaño, pero creo que era de 8 a 16, ¿ya? O de 8 a 12. Mientras que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 va a aceptar péptidos mucho más grandes, de hasta 30 aminoácidos. Ahora, lo que les decía de los aminoácidos de anclaje, acá pueden ver, van a ser aminoácidos que se van a unir a partes específicas de la lámina plegada beta. Por ejemplo, acá pueden haber huecos en los cuales se puede acoplar. Son estos aminoácidos de anclaje, como pueden ver acá. Y bueno, algunas características, como nos dice, bueno, esto es resumen de lo que había hablado anteriormente, ¿ya? Y esto de acá que son los genes que ahorita lo voy a explicar. A ver. Ahora, como ya habíamos hablado en lo que es el complejo mayor histocompatibilidad que va a cambiar entre individuos, ya esto se describió porque en un experimento con un ratón se sacaron dos células. Primeramente, un macrófago, por ejemplo, y un linfocito T. El linfocito T ya ha sido inmunizado, bueno, el ratón que ya ha sido inmunizado con este virus, ya tiene linfocitos T que van a reconocer ese antígeno. Entonces, cuando se sacan estas dos células, el linfocito T y el macrófago con el complejo mayor histocompatibilidad, y además de otro individuo se saca una misma célula que va a presentar el mismo antígeno, ¿ya? Lo que va a pasar es que el linfocito T va a reconocer solamente al complejo mayor histocompatibilidad propio. Como ya habíamos hablado, acá pueden ver que tiene una estructura para este complejo mayor histocompatibilidad. Pero si el linfocito T se acerca a otro complejo mayor histocompatibilidad que presente el mismo péptido, no lo va a reconocer porque tiene otra forma y más bien puede generar autoinmunidad, como ya lo habíamos explicado en la diapositiva anterior. Ahora, en lo que son los genes, no les voy a mentir, esta parte yo no la terminé de entender, así que si les explico, más bien estaría explicando otra cosa, ¿ya? Pero lo que sí puedo decir de esta parte es que el complejo mayor histocompatibilidad tipo 1 va a tener lo que es el HLA-A, HLA-C y HLA-B. Mientras que el complejo mayor histocompatibilidad tipo 2 va a presentar el HLA-DP, DQ y DR. Entonces, estos de acá, estos genes que van a codificar las partes del complejo mayor histocompatibilidad van a ser polimórficos. Van a tener distintos alelos. Los alelos va a ser la manera en la cual se va a expresar un gen. Entonces, dice que aproximadamente hay más de 4.000 alelos. Entonces, es por eso que cada persona tiene un complejo mayor histocompatibilidad diferente. Ya se dice, ya en el libro mencionaba que este polimorfismo se debe a que, por ejemplo, una especie, que por ejemplo se le acerca, bueno, que estaba infectado con un virus, algunos, por ejemplo, no podían tener la misma respuesta que otras personas, ¿ya? Por ejemplo, porque si por ejemplo toda la población tiene el mismo complejo mayor histocompatibilidad y toda la población es débil ante una bacteria, entonces todos se van a morir. Entonces, lo que indica de que, por ejemplo, si en una población hay distintos complejos, distintos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad, va a asegurar de que, por ejemplo, si una bacteria ataca y el complejo mayor de histocompatibilidad no es eficiente en una persona,
¿ya? Y en otra, por ejemplo, va a haber un complejo mayor histocompatibilidad que sí pueda captar bien al antígeno y lo pueda presentar. Entonces, por eso más que todo hay ese polimorfismo, más que todo por la supervivencia, ¿ya? Porque si todos tuvieran el mismo complejo mayor histocompatibilidad, una bacteria, podría matar a toda una población. Es por eso que algunas personas son más resistentes a una infección que a otras, ya es más que todo por esto. Y bueno, hay otros detalles más que ya, como por ejemplo, ya mira, no me acuerdo de eso, no lo voy a explicar porque si no, más bien va a ser peor, ¿ya? Pero nunca llegué a entender esa parte. Ahora, en lo que es la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad, como ya hemos hablado, el interferón gamma lo que va a hacer es aumentar la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad y aumentar la función microvicida de los macrófagos. ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente eso. Ahora, lo más importante aquí es cómo se va a expresar el tipo 1 y el tipo 2. ¿Ya? El tipo 1, acuérdense que van a ser, el complejo mayor de histocompatibilidad va a ser, le va a presentar el péptido solamente a los linfocitos TCD8. Entonces, acuérdense que la función de los TCD8 va a ser matar células, ¿ya? Matar células infectadas. Entonces, para que se pueda dar este complejo mayor histocompatibilidad tipo 1, primero, imagínense que este de acá es un endosoma y acá está la bacteria. Para que se pueda generar, la bacteria tiene que escapar del endosoma y estar en el citosol y replicarse ahí, ¿ya? Porque si no escapa del endosoma va a morir. Pero si llega a escapar del endosoma, se va a estar replicando. Acá, por ejemplo, un virus que está en el endosoma, digo en el citoplasma, ¿ya? En el citoplasma. Se escapa del endosoma y se va al citoplasma. Si se queda en el citoplasma y se está replicando, ya, va a generar proteínas, ¿ya? Y bueno, puede afectar al ADN también. Entonces, si esta molécula no se, o sea, si esta célula no se muere, puede generar problemas. Pero bueno, la cosa es que un virus va a estar liberando sus proteínas en el citoplasma. Estas proteínas van a ser marcadas, ¿ya? Por la ubiquitina, que es una proteína que la principal función, ya como todos conocen, es marcar proteínas, pero también tiene otras como activar. Eso ya se va a ver más adelante si es que llego a hacer el video, ¿ya? Pero la función de la ubiquitina no solamente es marcar proteínas para la degradación, sino que también tiene otras funciones que son menos conocidas, ¿ya? La cosa es que una vez que su ubiquitina viene el proteosoma y lo va a degradar. Como pueden ver, esta es la proteína entera acá y la proteína degradada que se va a generar en péptidos, ¿ya? Ahora, otra manera, como pueden ver acá, te dice presentación cruzada. Cuando, por ejemplo, una célula dendrítica va a venir y va a fagocitar a una célula dañada, ¿ya? Que tiene un virus replicándose. Entonces, esta célula va a entrar, ¿ya? Y va a ocurrir lo mismo, ¿no? Esta célula infectada, ya que va a ser ingerida, va a tener el mismo destino que estas de acá, que las proteínas que van a ser sintetizadas en el citosol. Ahora, en el retículo endoplasmático es en donde se van a sintetizar el complejo mayor de histocompatibilidad. Y para que se puedan cargar los péptidos acá, justo en el complejo mayor de histocompatibilidad, van a haber transportadores que se van a llamar TAP. ¿Ya? Va a haber otra proteína que es la tapacina que va a unir a este transportador TAP con el complejo mayor de histocompatibilidad. Después va a haber otra proteína que es el ERP57, dice en el libro, pero en la imagen es ERP57, así que no sé cuál será. Pero bueno, la cosa es que esta proteína va a romper y va a generar enlaces de disulfuro. Y finalmente, el ERAP, que lo que va a hacer es cortar péptidos. Pueden ver que el péptido que se ha formado tiene esto, pero el ERAP lo que va a hacer es cortarlo aún más, ¿ya? Entonces va a ser eso. Y acá también tenemos lo que es la calreticulina, que es una chaperona. Y bueno, todo esto aquí, todo esto es el complejo de carga al péptido, el carga de péptido. Ahorita no recuerdo el nombre, acá creo que está. Bueno, ya. La cosa es que este es un complejo ya que va a cargar el péptido al complejo mayor de histocompatibilidad, como te das cuenta. Ya, todo esto va a servir para que el péptido vaya directamente aquí al complejo mayor de histocompatibilidad. Finalmente, el péptido unido al complejo mayor de histocompatibilidad por medio de vesículas van a salir y se va a presentar al CD8 para que el CD8 mate a la célula.
Y en lo que es el tipo 2, a diferencia del tipo 1, ¿ya? En donde se está replicando en el citosol la proteína va a estar dentro de una vesícula, ¿ya? O sea, en vez de que esta proteína rompa el endosoma y se salga, se va a quedar acá adentro. Acá adentro, en el endosoma, el cual se va a fusionar con un lisosoma, ¿ya? Lo va a degradar, ¿ya? Dentro del endolisosoma, que se llama, se van a degradar las proteínas. Ahora, en el retículo endoplasmático se va a generar otro complejo mayor de histocompatibilidad que es el tipo 2. De hecho, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y el tipo 1 se van a sintetizar al mismo tiempo. Pero la razón por la cual los péptidos no se acoplan al MHC tipo 2 es por esto. Esto de acá se llama la cadena invariante, que hace una molécula que, como pueden ver, se va a acoplar, ¿ya? Y va a evitar que los péptidos se unan al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, dejando como única opción al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿ya? Entonces, esa es una de sus funciones. Otra va a ser anclar a la membrana, al complejo mayor de histocompatibilidad, porque, miren, acá pueden ver que este complejo mayor de histocompatibilidad no va a recibir al péptido dentro del retículo endoplasmático, sino que tiene que ir directamente al endosoma, en donde están las partículas que ya se han degradado. Entonces, esta cadena invariante lo que va a ser guiarlo hasta el endosoma, ¿ya? Esa va a ser otra de sus funciones. Ahora, van a haber proteínas que van a ayudar a liberar esta cadena invariante. La catepsina, creo que es lo que mencionó en el libro, era una de las proteínas o de las enzimas que se encontraba en el endosoma. Entonces, estas proteínas lo que van a hacer es degradar la parte de la cola, o no, la parte citoplasmática, no recuerdo cómo le decía el libro, pero va a eliminar esta parte, ya que se va a anclar a la membrana. Como puedes ver, esto de acá es lo que se anclaba a la membrana, lo que va a dejar un fragmento llamado clip. Tiene otro nombre, ¿ya? O sea, clip es la abreviatura, pero ahorita no lo recuerdo. Entonces va a dejar este fragmento. Ahora, va a haber una molécula, ¿ya? Que se llama el HLA-DM, que como primera función va a ser eliminar este clip. ¿Te das cuenta cómo lo he eliminado? Como segunda función va a ser agregar péptidos, ¿ya? Los péptidos que están acá en el endosoma se van a agregar aquí por medio de esta proteína HLA-DM. Y como tercera función va a ser eliminar los péptidos que se acoplen con baja afinidad. Y así vamos a asegurar que el complejo mayor de histocompatibilidad se cargue con un péptido que lo pueda reconocer el CD4. Ya que está un resumen de todo lo que habíamos hablado. Bueno, ahora como habíamos hablado en lo que es la función, vamos a ver, bueno, una vez que se expresa el complejo mayor de histocompatibilidad, se va a expresar y el linfocito TCD8 se va a acoplar al MHC tipo 1 y va a generar la muerte de la célula infectada. En el caso de un macrófago, ya que por ejemplo al linfocito cooperador, que es el CD4, lo que va a hacer es que el linfocito cooperador va a potenciar algunas células para que puedan efectuar mejor sus funciones, ¿no? Libera, por ejemplo, algunas citoquinas como el interferón gamma, que va a producir más complejo mayor histocompatibilidad y activación del macrófago, ¿no? Va a potenciar sus capacidades microbicidas. Y en el linfocito T, también el cooperador, lo que va a hacer es hacer que se diferencien células plasmáticas. Y ya finalmente, para terminar, vamos a ver lo que es un epítopo inmunodominante. Acuérdense que las proteínas, o bueno, cualquier antígeno va a tener distintos epítopos, ¿ya? Los epítopos van a ser la parte a la cual se va a unir el receptor para el antígeno. Pero un epítopo inmunodominante va a ser el epítopo específico para un linfocito. Por ejemplo, acá en esta proteína vemos un epítopo de color marrón, uno azul y uno rosado. Una vez que entra a la célula dendrítica y se degrada y se liberan los epítopos, nos vamos a dar cuenta que entre todos estos epítopos, el epítopo que se va a acoplar al MHC y lo va a reconocer el CD4 es el marrón, este de acá. Entonces el epítopo inmunodominante va a ser el marrón y los otros van a ser solamente epítopos. Entonces básicamente eso es el epítopo inmunodominante. Y bueno, creo que acá ya terminó. Ah, bueno, esto es
Creo que sí, ya terminó ya. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este video. Voy a tratar de hacer el video del capítulo 7 del libro, que es el de los receptores inmunitarios, que es un capítulo mucho más largo y mucho más complejo, porque además de que hay muchos procesos, hay varias proteínas que tienen que entrar. Y bueno, ese es otro tema ya. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Y bueno, hasta pronto y adiós.